¿Alguna vez has escuchado hablar de Obatalá? Este oricha es considerado el padre de todos los seres humanos y creador de todo lo que habita en el planeta. Pero su importancia no se detiene ahí. Obatalá también es el regidor de todas las partes del cuerpo humano, dueño de los metales blancos y esencialmente el símbolo de la paz y la pureza. A través de la historia, ha sido representado como magnánimo y superior, pero también como soberbio, iracundo y despotista. ¿Quieres conocer más sobre este oricha, que abraza a todos sus hijos con paciencia y amor? Entonces, sigue escuchando para descubrir todo lo que debes saber sobre Obatalá. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Obatalá. Obatalá es el padre de todos los hijos en la tierra, es el creador de los seres humanos y todo lo que habita en el planeta. Como creador es regidor de todas las partes del cuerpo humano, principalmente de la cabeza, de los pensamientos y de la vida humana, dueño de la blancura o donde participa esencialmente lo blanco como símbolo de paz y pureza. Obatalá es el dueño de los metales blancos, sobre todo la plata. Representa la creación que no es necesariamente inmaculada, lo magnánimo y superior, también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas y mentales. Obatalá es un ocha y está en el grupo de los ochas de cabecera. Obatalá abraza a todos sus hijos con paciencia y amor. Entre sus muchas cualidades él es el que trae inteligencia, paz y calma al mundo. Obatalá fue un irunmole, convertido en oricha por sus errores. Durante su vida en el plano terrenal fue rey de los Igbo. Su nombre proviene del yoruba Obatalá, rey de la pureza. Este oricha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. No admite que se desnuden en su presencia y tampoco la falta de respeto, es por ello que sus hijos deben ser muy respetuosos. Sus sacerdotes se llaman Ochaví. En la naturaleza está simbolizado por las montañas. Es el que intercede ante cualquier ocha u oricha por cualquier individuo ante una dificultad que tenga, porque se considera el padre del género humano y dueño de todas las cabezas. Cuando no se puede definir y no se sabe cuál es el ángel de la guarda de un individuo, Obatalá es el ocha que se le consagra. Su número es el 8 y sus múltiplos y su color es el blanco. Se saluda Ejecúa Babá. Familia de Obatalá. Es descendiente directo de Olotumare.
Dilokun en Obatalá. En el Dilokun habla por Eyeunle, 8. Herramientas de Obatalá. Obatalá vive en una sopera que puede ser de plata, de algún metal plateado o de loza blanca. Este es su receptáculo. Lleva 4 otas, piedras, y en el caso que sea olorí 8, sus atributos son una manilla de plata, igbin, caracoles, babosas, 2 huevos de marfil, nácar u onix blancos. Lleva además iruque, rabo de caballo, blanco, majá, sol, cadena, luna llena, media luna, una mano empuñando un cetro, un cayado, poaye, palomas de metal y una gogó o campana plateada. Sus eleques son totalmente blancos, en otros casos intercalados con colores según sea el camino. Todos sus objetos se envuelven en algodón. Objetos de poder de Obatalá. El cetro de poder llamado Opa. Un brazalete de plata. Un iruque, objeto hecho con crin de caballo. Trajes de Obatalá. Obatalá siempre se viste de blanco. En sus caminos de guerrero lleva una banda roja sobre su pecho. Soles y lunas se le cosen en su traje. Lleva 8 pañuelos alrededor de su cintura. Bailes de Obatalá. Cuando Obatalá baja baila de acuerdo a su camino. Para honrarlo los bailadores imitan los movimientos suaves y doblados de una persona muy anciana. En sus caminos de guerrero baila como si estuviera blandiendo su espada. Habla muy bajito y hace predicciones, limpiando a los presentes con el iruque. Ofrendas a Obatalá. A Babá se le inmolan palomas blancas, gallinas blancas, chiva blanca, gallina de Guinea blanca. Su tabú son las bebidas alcohólicas, los cangrejos y las judías. Se le ofrenda arroz con leche, merengue, grajeas plateadas, guanábana, granada, alpiste, ñame, manteca de cacao, cascarilla, maíz, flores blancas, especialmente la del algodón. Sus ejes son la acacia, achicoria, campana, algodón, bledo blanco, artemisa, atiponlá, bejuco de la Virgen, azafrán, azucena, canutillo blanco, coco, coquito africano, galán de día, galán de noche, incienso, malva, salvia, trébol, etc. Coronar Obatalá. Cari Ocha. Para coronar este Ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros.
Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochás y orichas. Eleguá, Obatalá, Oque, Yemayá, Changó, Ogué, Ochún y Oyá. Características generales de los Omo Obatalá. Los Omo Obatalá son poseedores de gran voluntad, por lo que a veces son considerados como personas tercas. Generalmente se dedican a trabajos intelectuales, por lo que pueden ser escritores o artistas. Son introvertidos, reservados y tranquilos. No suelen arrepentirse de las decisiones que toman. Pataquíes de Obatalá. Obatalá Orichanla se encargó de la tarea que le confiara Olofín y comenzó a moldear en barro los cuerpos de los hombres, a los cuales el Supremo Creador les infundiría el soplo de la vida. Pero no conforme con lo que sucedía se dijo, ¿por qué yo no puedo completar mi obra? Así se le ocurrió que podría espiar a Olofín para saber qué debía hacer para que aquellos cuerpos inertes cobraran vida. Aquella noche Obatalá Orichanla, en vez de irse a dormir, se escondió en un rincón de su taller en espera de que llegara el Creador. Olofín, que todo lo ve, supo enseguida de la estratagema que había urdido Obatalá Orichanla y le envió un sueño tan profundo que no se enteró absolutamente de nada. A la mañana siguiente, cuando Obatalá Orichanla despertó, se encontró que todos los hombres tenían vida y comprendió que no debía averiguar lo que no era de su competencia. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.